Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo 800 561 3368. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Urbana Radio, la radio de todos, y a un programa más de Charlando sobre Alcoholismo. Les mandamos un fraternal saludo desde el área metropolitana nororiente de Alcohólicos Anónimos Sección México. Nuestro agradecimiento a Luis González, director de Urbana Radio, la radio de todos, por hacer posible este espacio para poder charlar sobre temas de alcoholismo. Al mismo tiempo, poder transmitir este mensaje de Alcohólicos Anónimos Sección México. Al auditorio que nos escucha, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Gustavo y nuestro deseo es que el auditorio, a través de esta charla que tendremos hoy en nuestro programa, puedan descubrir algo más sobre el problema de alcoholismo. El tema que hoy trataremos será cómo afecta a los jóvenes convivir con un familiar con problemas de alcoholismo. En este programa tenemos invitadas a jóvenes que pertenecen a los grupos de latín. Les voy a pedir a cada una de ellas que se presenten para que nuestro público las pueda identificar. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Yo soy Alejandra, miembro de los grupos de familia latín, y pues es un placer que nos hayan invitado el día de hoy. Bienvenida, Alejandra. Buenas tardes, yo soy Cintia y vengo del grupo Un Paso Adelante con la Latín, y pues muchas gracias por la invitación. Se me olvidó tu nombre, perdón. Cintia. Adelante, por favor. Buenas tardes, yo soy Diana y yo soy un miembro más de Latín, y muchas gracias por la invitación. Amigas, pues bienvenidas a este programa de Urbana Radio. Jóvenes, el programa de hoy se va a tratar cómo afecta a ustedes los jóvenes convivir con un familiar con problemas de alcoholismo. Para el público que nos escucha, los grupos de latín juvenil son grupos de jóvenes que tienen un familiar con problemas de alcoholismo. Jóvenes, platíquenos cuál ha sido la afectación en ustedes el tener que convivir con un familiar alcohólico. Adelante, Alejandra. Bueno, en mi caso muy particular fue una experiencia un poco difícil porque pues al ser tan jóvenes muchas veces no somos conscientes de nuestras problemáticas y creemos que estamos pues solos en el mundo. Sin embargo, los grupos de familia latín han ayudado mucho a mi vida en particular, ya que he encontrado en ellos una hermandad y hasta podría decirse amigos, ¿no? Y bueno, en este tipo de grupos nos centramos mucho en mejorar nuestra salud emocional, en sanar como jóvenes y aprender a vivir un poco más felices. Gracias, Alejandra. Cintia. Bueno, pues a mí me ha ayudado mucho en mi vida personal, porque el alcoholismo, la verdad, no es algo que se conozca ya de nacimiento. Se necesita un conocimiento al respecto, y más que nada cuando estás con un alcohólico que es familiar tuyo y convives con él diariamente. A mí, yo ya lo entiendo bien, o lo trato de entender, y pues me ha ayudado mucho en mi vida personal, en mi vida académica, a socializar, y pues eso sería todo de mi parte. Gracias. Diana. A mí me ha ayudado más a entender a mi familiar, por qué lo hace, y que no necesariamente lo hace por dañarnos a mí y a la familia en general. También me ha ayudado a mí pues personalmente en el tema de carácter y en muchas otras cosas. Gracias. Cintia, decías la problemática de vivir con un alcohólico, ¿cómo cuáles? Como por ejemplo vivir con mi familiar, ¿no? Un familiar muy cercano para mí. Vivir sus comportamientos, y su ignorancia más que nada hacia la bebida, ¿no? El no querer mejorar afecta mucho tanto a mi familia como tanto a mí, ¿no? Y también el
el no saber qué es lo que está pasando con ese familiar, pues sí afecta mucho la perspectiva, ¿no?, de la familia. Y pues es eso. Alejandra, la afectación de convivir con un familiar alcohólico, ¿cómo te afectó? Pues principalmente porque la enfermedad del alcoholismo no solo afecta al alcohólico en sí, sino que es un contagio familiar. Muchas veces las parejas o los familiares cercanos que pues viven o interactúan comúnmente con un alcohólico se ven afectados por ello, y por lo mismo hay muchos cambios en su estado de ánimo. Muchas veces son personas a veces inestables, neuróticas, varias afectaciones, y como jóvenes no sabemos cómo lidiar con ellas. En mi caso particular, tengo familiares que me cuesta todavía cómo tratarlos, cómo acercarme a ellos y cómo entenderlos, pero gracias a los grupos de familia pues entiendes un poquito más de dónde viene toda esa enfermedad que se contagia, ¿no?, que es casi como perpetua en la familia. Gracias, Diana. Alejandra hablaba de un contagio familiar a través del familiar alcohólico. ¿Nos puedes ampliar esa parte? Pues en mi caso también afecta el carácter del alcohólico a la familia en general. También ¿Le quieres ayudar, Cintia? Sí, hace poco nos empleaban un método que era, bueno, no un método, era un ejemplo que era de la diabetes. La diabetes puede ser una enfermedad hereditaria, igual que el alcoholismo. En este caso, pues, no sé, por ejemplo, el abuelo puede ser alcohólico, después la hija puede ser alcohólico, o incluso el yerno puede ser alcohólico. Y así sigue un patrón respectivo, y pues ya es como algo que se queda ahí, ¿no? Algo que solo puede cambiar si alguien lo decide, ¿no? Un familiar lo decide. O a veces se puede seguir el mismo patrón, así, simplemente. Gracias. Regularmente el comportamiento de una persona alcohólica, esta se vuelve irresponsable, por lo que es muy común que en casa haya carencias, faltando el dinero para dar lo más esencial, como por ejemplo no cubrir los gastos en la casa, el no poder comprar ropa de vestir, la falta de compra de útiles para la escuela y demás necesidades básicas en el hogar y de los hijos. Jóvenes, ¿cómo pueden compartir algo que vivieron en ese tipo de situaciones en su propia persona? ¿Y cómo reaccionaron ante esta dificultad de su vida? Adelante, Alejandra. Pues desde mi experiencia personal es más en términos de que hacían muchas veces promesas que no cumplían, y era muy doloroso porque pues tú como hijo, como familiar, esperas algo de esa persona que te lo promete y te lo jura, y al final te das cuenta que pues no lo va a cumplir, pero entiendes que pues es una conducta de un familiar que padece de alcoholismo, ¿no? En su momento yo no lo entendía, y te transmite sentimientos de ira, de coraje e incluso de resentimiento que pueden perdurar muchos años si no se trabajan. Y bueno, en Alatín entiendes que pues tú no puedes cambiar a los demás y solo puedes hacer cambios por ti, y pues más que nada sería pues esa parte. Diana. Pues de mi parte es más en el tema también igual del carácter alcohólico, que más carencias como de afecto, se podría decir. Claro. Porque hay veces que está como más centrado en los problemas y enojado, y de un carácter que no se soporta, en vez de estar como pendiente de
los sentimientos del familiar, de la familia. Cintia. En mi caso en particular, ha sido el comportamiento del alcohólico en cuanto económicamente su forma era esconder el dinero y no compartirlo con la familia. Pero más allá de eso también, como lo decía mi compañera Diana, era también carencia de afecto, carencia de comunicación y carencia de social, ¿no? Mi familiar alcohólico siempre ha sido así. En ningún caso en particular cambió y pues lamentablemente era algo que yo no podía cambiar y algo con lo que me tocó vivir, ¿no? Y era algo que se tenía que aceptar. Jóvenes, platíquenos algo más sobre esa carencia afectiva, esa carencia emocional. Yo creo que es algo importante donde se daña el alcohólico a la familia, porque prefiere el alcohol, como que en un momento dado no hay interés en los demás, como que nomás le interesa su mundo, su bebida, y como que se olvida de ustedes. Y es una parte muy importante donde daña el alcoholismo a la familia. ¿Qué opinas de eso, Alejandra? Pues que sí, en efecto, es un pilar muy fuerte para nuestro desarrollo desde que somos muy jóvenes. Sí, pues el alcohólico es un padre, obviamente, que vamos a necesitar de esa atención, de ese afecto, de ese acompañamiento. Y pues muchas veces el alcohólico tiende a denotar o demostrar que pareciera que no le importara nada más que su forma de beber y mantenerla. Sin embargo, en la literatura pues se nos dice que muchas veces eso pasa para escapar de su realidad, para escapar de este sentimiento y que perdura la culpa en él. Eso te hace un poquito entender como hijo, como familiar, por qué hace lo que hace. Y esas heridas en mi caso, de resentimiento, pues son difíciles de tratar, son difíciles de curar, porque anhelas o tienes esa expectativa de que va a cumplir o va a hacer aquello que te dijo que haría, o anhelas el cariño, anhelas un abrazo, una palabra de aliento, y cuando no llega es sumamente doloroso. Y pues creo que a nuestra edad y con tan poquito tiempo, pues ¿Qué edad tienes, Alejandra? Yo 19. Antes lo veía de otra manera, en un contexto muy pesimista, muy oscuro, muy de nadie nunca me va a amar, no merezco afecto, un contexto muy muy oscuro y muy dañino, hasta que te das cuenta, ¿no? Y creces, que tú mismo como individuo has de darte pues ese cariño que anhelas y que pues nadie más tiene que llenar ese vacío que a lo mejor tienes tú en tu vida. ¿Te hizo una chica retraída, temerosa, Sí. aislada? Sí, eso es una conducta muy, muy común que veo en varios de mis compañeros también, que tendemos a aislarnos, a ser introvertidos. Hay unos que lo manejan diferente, pero en mi caso particular sí me hizo muy retraída. Siempre he sido tímida, pero era ese miedo latente a que nadie entendiera mi situación o que me vieran feo, ¿no? Es como ese sentimiento de que no tienes con quién hablar de lo que te pasa. ¿Qué nos puedes compartir? Que también a mí, en mi caso también me pasó mucho que yo soy muy tímida, muy penosa y también muy retraída. No suelo contar yo mucho sobre cómo me siento y me guardo todos esos sentimientos para mí. ¿Y cómo te hace sentir? Pues al final de todo pues mal, porque es como que se te juntan todos los sentimientos y no tienes con quién hablar. Hasta que, llegas al latín y es como un lugar seguro donde sabes que nadie va a ir a contar lo que tú dices ahí. ¿Tenías miedo de que te criticaran, te juzgaran? Sí.
Cintia. Bueno, pues yo en mi caso empecé a desarrollar ya conductas pues ya críticas, ¿no? Me dio un trastorno de ansiedad y pues empiezas a ser una persona que no ve el mundo como le gustaría, ¿no? Empiezas a pues ya a ser una persona muy negativa, ya no querer tener un papel aquí en el mundo, te sientes ya incomprendido. Pero al llegar a Latín es como si te dijeran que todo va a estar bien, ¿no? Te dan esa mano que nunca te tendieron y te da esa esperanza de que no todo está perdido. Cintia, es interesante y preocupante lo que nos dices. Que tener ese problema de la carencia afectiva por parte de una persona o familiar alcohólico, llegases a momentos de ansiedad, que te llevó a hacer conductas creo que no muy correctas. Y la otra parte, a buscar una salida falsa. Pensar en que no merecías vivir o para qué estoy aquí. ¿Me puedes compartir algo de ello? Bueno, pues son crisis que me daban, a veces era como de, ay, todo va a estar bien, ¿no? Pero luego había veces en las que decía, no, ya no quiero. Yo veía solo las cosas negativas, no veía lo bonito de mi vida, ¿no? Solo me la pasaba cerrada al mundo, no quería ver más allá de lo que había. Y por miedo, ¿no? Por esa ansiedad de que no quiero ver mi realidad y cómo es. Pero sí, fue un proceso muy difícil, sigue siendo difícil, pero afortunadamente ya puedo controlarlo por mí misma, obviamente también con ayuda psiquiátrica, y puedo decir que ya tengo una vida más plena. Aparte de estar en el grupo de Latín, tienes ayuda profesional. Ajá. ¿Alguien quisiera compartir? ¿Estuvieron en situaciones de ansiedad, de buscar salidas falsas? Adelante, Alejandra. Pues en mi caso también llegué a pensar en temas de autolesiones, solo que en mi caso era más como esa necesidad de llamar la atención de mi familia y pues era un vacío, ¿no? En mi caso era más en el sentido no porque no creyera que lo mereciera, sino porque necesitaba que me voltearan a ver. Aquí estoy. Exactamente. Eventualmente pues también recibí ayuda profesional, psicológica y posteriormente psiquiátrica. En mi caso también padezco de un trastorno de ansiedad, estoy en tratamiento. Pero pese a eso, es esta parte de pensar en que a pesar de todo lo que ha pasado a tan corta edad, pues seguimos aquí, ¿no? Y esa es una esperanza que te da el grupo, que seguimos sanando y seguimos apoyándonos entre nosotros como hermandad. Las crisis de ansiedad son horribles, son muy, muy feas. Son momentos en los que te quedas... Bueno, en mi caso me quedo paralizada sin poderme mover y necesito de alguien, en ese momento no importa quién esté, necesito de alguien que sostenga mi mano o que esté conmigo para apaciguar esos momentos de crisis y de ruptura. Entonces, más que nada estoy por ahí. Gracias por compartir tu experiencia. Diana, ¿tú puedes compartir algo? Pues en mi caso yo nunca llegué a tener esos pensamientos, pero no quita que no haya sido difícil en muchos otros aspectos, porque al final de cuentas eso como decía, me hizo muy retraída en cuanto a mis sentimientos, y pues eso también poco a poco es como te va destruyendo. Gracias. Pues está muy interesante el día de hoy la charla con las jóvenes de Latín Juvenil, conociendo lo terrible que es la enfermedad
del alcoholismo y lo difícil que es para los jóvenes convivir con una persona que tiene problemas de alcoholismo. Vamos a continuar charlando con ellos, vamos a ir a unos mensajes y en un momento volvemos al ¿Tienes programa. problemas con tu forma de beber? Alcohólicos Anónimos, Sección México, somos una comunidad de personas que tenemos como objetivo principal mantenernos sobrios y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Para conservar la sobriedad, hacemos uso de un programa de 12 pasos y lo ponemos a disposición de otros por medio del servicio. Alcohólicos Anónimos, Sección México. Llama al 800-561-3368 para mayores informes en el grupo de tu comunidad. Servicios gratuitos. Nuevamente ya estamos de regreso aquí con los compañeros jóvenes de Alatín Juvenil, tratando el problema, lo difícil que es convivir con un familiar con problemas de alcoholismo. Hablábamos a través de la relación de el familiar alcohólico, pues hay muchas carencias y muchas de las que más duelen y quedan marcadas y nos llevan a tener hasta un problema que buscamos ayuda profesional, la carencia afectiva. Pero esta parte hablaba, nos empieza a llenar de coraje, de ira y de resentimientos contra la persona. Además de esto, se rompen las relaciones interpersonales. Como que ya no lo veo bien, como que ya no quiero que esté en casa. En Alcohólicos Anónimos hablamos, ojalá y ya no exista. Jóvenes, cuéntenos cómo reaccionaron, qué sintieron y qué fue lo que pensaron en relación al alcohol y de su familiar que lo consumía y por el cual ustedes sufrían. Adelante. Yo personalmente desde muy chiquita tenía muy mal visto el alcohol como sustancia. Como que mi familia siempre se abstenía de él, no era muy común en mis reuniones familiares, en términos de que pues mi alcohólico estuvo en actividad cuando yo era muy pequeña y dejó su actividad cuando yo tenía alrededor de unos 6 años y actualmente tengo otro alcohólico activo. Sin embargo, en ese lapso de tiempo, desde que yo era una niña hasta que empecé a crecer a eso de los 11, 12 años, lo veía como algo incluso hasta indeseable, ¿no? Yo nunca voy a tomar alcohol, yo nunca voy a consumirlo, porque sé lo que hace, ¿no? Y sé lo que pasa. Alatín te hace entender que no es la sustancia en sí, es el abuso de ella y para lo que la buscan las personas, ¿no? Que es escapar de su realidad. No es que el alcohol sea malo, es que cuando llegan a un punto de abuso para escapar de sus problemáticas y de su vida, es cuando empieza el problema. Actualmente pues ya soy mayor de edad y pues ya llega un punto en el que podría decirse que me reconcilié con el alcohol, porque ya no lo veo como algo malo. Incluso he llegado a tomar una copa de vino y no me hace sentir culpable hacerlo, cosa que seguramente en otras circunstancias me haría sentir culpable. Claro que tienes que ser consciente de cómo lo consumes, porque la enfermedad del alcoholismo pues tiende a ser pues un patrón, ¿no? Entonces como hijo tienes que tener mucho cuidado en ese aspecto, pero una vez que eres consciente de ello, supongo que no habría por qué tener tanta problemática con la sustancia en sí. Pero dejando a un lado la sustancia, las relaciones interpersonales, ese coraje, esa ira, ese resentimiento contra el familiar, ¿qué hay de ello? Persiste hasta que decides así, en mi caso fue así, hasta que decides incluso en voz alta decir, ¿sabes qué? Pues te perdono, ¿no? Perdono las veces en las que prometías y no cumplías, te perdono las veces en las que decías y jurabas y pues al final eran mentiras. Claro que es súper doloroso porque se te cae, pues en mi caso se te cae el ídolo, ¿no? Dirían por ahí. Y bueno, a pesar de que perdones, para mí el perdón no significa reconciliación total.
por lo menos en mi caso, hay familias que logran la reconciliación total y volver a estar unidos, pero a mí todavía me cuesta un poquito. He marcado mis límites con mi alcohólico activo y pues ha sido difícil, pero entiendes a la larga que aislarte del mundo lo único que va a hacer es perjudicarte como persona, ¿no? Perjudicar tu estado emocional, perjudicar tu capacidad de socializar, y pues necesitas como hijo salir de ese hueco en el que pues estás metido. Gracias. Diana. Pues yo en lo personal no es como tal un resentimiento, pero sí es muy desesperante convivir con el alcohólico, especialmente por los cambios de actitudes, de carácter, ya que De personalidad. Sí, ya que al menos en mi caso con mi alcohólico siento que se hace mucho más irritable y más desesperante. Entonces es como que cuando está en ese estado intento como evitar un poco de contacto con él, aunque al final no se puede porque vivimos en la misma casa, entonces es difícil. Cintia, me fue tu nombre. Bueno, pues en mi caso sí ha habido mucho resentimiento, parte mía y parte de mi familiar alcohólico. En mi caso ya no hubo solución ahí, la relación quedó pues ya nada, ya no hay nada entre nosotros, o tal vez sí, tal vez solo un vínculo sanguíneo, pero otra cosa ya no. Yo lo he aprendido a perdonar, ¿no? Tuve que hacerlo porque solo me afectaba en mi vida. Llevé muchos años así pensando en el alcohólico, seguir pensando en mí, y tal vez sí o tal vez no, pero ahora ya no es algo que tenga presente, ¿no? Que me esté afectando todos los días, y pues puedo decir que yo ya lo perdoné, tal vez no cara a cara, pero él ya está perdonado por mí y ya no me afecta en mi vida, y ya puedo vivir más pleno. Bien, miren, llama mucho la atención de que esa ira, ese coraje, ese malestar, ese fastidio, el estar tolerando, soportando al enfermito o alcohólico, pues no es muy agradable. Nosotros somos una chulada en ese sentido. Y es obvio que pues, hubo coraje, hay resentimiento, hay malestar. Me llama la atención el caso de Diana, sintiendo como evadir al alcohólico y como que no tengo problemas. Pero ustedes fueron más allá, a tratar de encontrar el perdón. Esto no se da en una forma natural, en casa, por el convivir o porque alguien te lo dijo. Esto es algo que se aprende en el grupo, donde te das cuenta quien está sufriendo con ese resentimiento es tú mismo, ¿no? En la parte. ¿Cómo encuentran esta situación cuando les dicen tienes que perdonar, darte cuenta? Cuando dices, pues si yo lo que quiero es deshacer al alcohólico. ¿Nos pueden contar esto, cómo se trabaja en los grupos de latín? Pues nosotros trabajamos con el soltar las riendas y entregárselas a Dios. Ese lema se nos aplica a todos. Primero lo que hacemos es cómo nos afectó el alcohol, ¿no? El alcohólico. Hacemos un repaso de todo lo que nos ha dolido de esa persona, todo lo que nos ha provocado incluso, y después aprendemos a soltar. Aprendemos que esa persona no nos traía ningún bien a nosotros mismos y que es una forma ya de madurar, de decir, no, yo ya no quiero a esta persona en mi vida, en mi vida emocional, y ya no tenerle ese resentimiento que siempre le has tenido, ¿no?
es como soltar una carga. Diana. Pues en mi caso, yo nunca podría llegar a odiar a mi alcohólico ni a tenerle un resentimiento, porque pues al final es una persona pues muy muy importante para mí, ¿no? Pero sí hay cosas que yo tendría que perdonar y que he perdonado, porque aunque no hay un resentimiento, hay un malestar por las actitudes que Coraje. toma, ajá, por su carácter, y pues no es fácil perdonar porque es todo un proceso, no es solo decir, ay, te perdono y ya, porque tiene que haber muchas cosas detrás de eso. Y sí, en el grupo te enseñan a soltar todas las cosas y vivir en paz con el alcohólico y contigo mismo. Gracias. Pero parte de lo que se trabaja en el grupo, corríjanme si estoy mal, es que te des cuenta que él es una persona enferma y que lo tienes que ver como tal y que las actitudes de él no te deben de afectar, parte de lo que decía Cintia, y que no debe de afectar tu vida emocional. ¿Cómo se llama el lema que trabajan? Perdón. Suelta las riendas y entregas las horas. Suelta las riendas y entrégaselas a Dios. Darte cuenta, y lo tienes que ver como ser humano. Al fin de cuentas es una persona enferma, ¿no? Y lo que tú decías es parte de tu sangre, pero tiene una enfermedad en ese sentido. ¿Qué nos cuentas de esto, Alejandra? Pues tengo como que dos versiones de este tema, debido a que yo tengo dos alcohólicos en mi familia. Uno es inactivo en recuperación y el otro es activo. Mi alcohólico inactivo en recuperación es una persona que hasta la fecha yo adoro con todo mi corazón. Claro que, como se mencionaba, pues es una persona, ¿no? Y tiene muchas conductas de alcohólico en términos de emocionales, de actitud, pero es esa parte de entender que también son personas, ¿no? Porque a veces las familias tienden como a satanizar mucho al alcohólico, ¿no? Como a verlo como lo más feo. Barro y ruina. Exactamente. Y tú a la larga entiendes, bueno, en mi caso particular, que pues yo a este alcohólico inactivo lo quiero muchísimo y yo no me imagino mi vida sin esa persona. Pues llegas a entender que son personas, ¿no? Que sufren una enfermedad, que sufren sus propias batallas, ¿no? Que ellos tienen sus propias guerras que librar y de las cuales salir victoriosos, ¿no? Eso es en el caso de mi alcohólico inactivo, que he logrado un perdón y hasta un cariño con él. Sin embargo, con mi alcohólico activo es otro cuento diferente, debido a que me ha costado dejarlo ser, ¿no? Dejarlo, dirían por ahí, que toque fondo, porque le han pasado varias cosas y nada más no quiere, exactamente. Y como hija de alcohólico, yo tengo una conducta muy desalvadora del mundo. Es decir, siempre estoy ahí queriendo ayudar en la escuela, a las personas, a mis compañeros, queriendo salvar el mundo y agenciándome responsabilidades que no me corresponden exactamente. Y llegué a ese punto con mi alcohólico activo de que no puedo hacer nada por él hasta que él no quiera hacer algo por sí mismo. Y que como ser humano él tiene que llegar a un punto de quiebre en el que él decida por él mismo sanar. Y mientras él decide eso, me corresponde sanar a mí. Me corresponde soltar las riendas y entregárselas a Dios, como decía Sin. Y pues bueno, en esencia es eso. Gracias en esta parte. Miren, estas experiencias desagradables en sus vidas, ¿a qué las orilló? ¿Cómo reaccionaron? ¿Pudieron ser alguno de ustedes que haya caído en alguna adicción? ¿O quizás quisieron buscar alguna ayuda para ustedes? Platíquenos cuál fue la salida o alternativa que ustedes buscaron a la situación que vivían. ¿Quién quiere participar? Adelante, Cintia. Bueno, pues mi salida fue al principio fueron las autorizaciones, fue
irse por el camino fácil. Después ya fue ir al psicólogo, pero la verdad el psicólogo no me sirvió de mucho porque pues tiendo a ser una persona que dice que todo está bien, ¿no? O sea, no hay nada malo en mi vida, no sé por qué voy a consulta, ¿no? Pero ya escarbando más a fondo sí hay cosas que me hieren, cosas que sí me afectaron del alcohólico, aunque ya no estuviera con él me seguían afectando. También tuve que llegar, como ya dije, al psiquiatra, pues ya a que me tuvieran un tratamiento especializado y así, pero ni aún con eso seguía bien. Entonces dije, no, pues qué otra alternativa hay, y ya, me recomendaron a latín, fui obligada, pero fui. ¿Quién te lo recomendó? Me lo recomendó mi alcohólico, o sea, mi madre, y ya fui obligada. No, la verdad no quise ir porque yo quise, Dijiste, pero- la enferma es ella, no yo. ajá, la enfermedad ya no. Pero pues al final me quedé y sigo aquí en Alatín. Tal vez no tengo así ¿cómo se dice? La condición mental así al 100%, pero va mejorando. Bien. Yo, mi salida más que nada fue meterme demasiado en el celular. O sea, básicamente se volvió como una adicción al celular porque en todo momento yo no... Y hasta la fecha, hasta en la fecha ya no tanto como antes, pero antes era como de que yo no podía vivir sin el celular. O sea, a fuerza tenía que tener el celular cerca o viendo algo porque si no me ponía como... me estresaba. Pero he estado intentando trabajarlo y ya puedo estar un poquito menos con el celular. También supongo que a Latín me ayudó mucho en ese aspecto y como mi compañera Cintia, yo también fui obligada a asistir a Latín. ¿También por tu enfermo alcohólico? No, por un miembro de la NOM, también de mi familia. Me obligó, pero pues al final me quedé porque es... ¿Qué pensaste cuando te invitaron a latín? Que los enfermos son ustedes. Porque yo para qué voy, ¿no? Para que ni me va a servir. Ese era mi pensamiento. Pensé que me iba a aburrir, que no me iba a ayudar en nada, pero al final pues me gustó y empecé a ir un poquito más y hasta que me quedé. Ya llevo creo que 2 años en la latín, un poquito más. Bien. Alejandra. Pues a mí, también retomando ese tema de cómo llegué por primera vez, yo llegué... Primero, ¿buscas salidas? Sí. En mi caso fue el aislamiento y me metí mucho de lleno a series, películas, libros y cualquier cosa ¿Puedo que hacer fuera. una pregunta? Sí, dígame. ¿No hubo esos cortes como de los... ¿Cómo se llaman los que tienen el fleco aquí? Capaz? ¿Emos? Ah, No, ya no me tocaron esos. y de los que se meten el dedo. No, a mí ya no me Bien. tocaron esos. Le tocaron a un familiar mío que es también hijo de alcohólico y a mí sí me tocó ver esos comportamientos, pero en esa persona, ¿no? También fue miembro a latín en algún punto, actualmente me parece que es miembro de hijos adultos, pero sí me tocó ver eso, pero en esa persona. En mi caso particular fue un aislamiento muy de tipo, pues como de series, películas, libros y cualquier No soy cosa. de este planeta. Ajá, tipo así, y música, siempre me ha gustado el rock, entonces... ¿Pesado? Pues, no, el heavy metal no, tipo rock soft, como tipo Caifanes, tipo Depeche Mode y ese tipo de bandas, y a veces The Cure, que era medio melancólico. Entonces me metí mucho en las letras también de las canciones, porque era algo con lo que me sentí identificada, y digo, nunca... No fui- tenías alma. Ajá, tipo así, muy, muy underground, muy etéreo todo el asunto.
Pero al final era mi manera de escapar, ¿no? Era mi manera de sentirme en un lugar en el que yo estuviera cómoda, y curiosamente en ese lugar solo estaba yo, que era mi recámara. Entonces, pues fue más por esa parte, y gracias a Dios pues yo nunca me metí a cosas como de drogas o alcohol, y pues bueno, y pues ahora heme aquí. ¿Y cómo llegaste a ese grupo? Llegué a los 12 años. Recuerdo muy bien que un miembro a la TIN de Al-Anon de ¿Ya mi tienes familia. 7 años en latín? Sí, ya tengo un buen rato. Ya tengo 7 años. De hecho, pues ya voy de salida. Eso no sé si se vaya a mencionar al final. Ya voy de salida para hacer mi transición a hijos adultos. Porque pues ya en un año más pues ya no me toca estar aquí. Los grupos juveniles nos decían que es de la edad de 12 a 20 años. De 12 a 20 años. Entonces tú ya Ya vas voy a de cumplir salida. los 20. Sí, yo ya voy a cumplir los 20, exactamente. Entonces, pues sí, yo llegué a los 12, recuerdo que también fue obligada. Bueno, obligada en parte y en otra parte no, ya que mi familia nuclear, todos estaban en agrupación, entonces como que yo también quería pertenecer a la banda, ¿no? Como que a la banda que iba a los grupos. Entonces a los 12 yo ya estaba de que sí, yo también ya quiero ir. Hubo un tiempo en el que mi grupo estuve nada más yo, solamente yo y 2 madrinas, y no había membresía. Entonces en ese lapso de tiempo yo consideré pues salirme, ¿no? Porque dije, Aprendiste más de las madrinas. ajá, aprendí más de las madrinas, curiosamente, bueno, de mis madrinas en turno de ese momento. Pero sí, incluso yo consideré salirme porque pues no había membresía, hasta que pues ya me salí un tiempo, regresé, otra vez me volví a salir, que fue en el lapso de la prepa, porque pues seguía sin haber membresía, y actualmente es cuando ya estoy en mi grupo con mis compañeras, y pues ya prácticamente se acabó mi ciclo, y pues ya es de salida. Gracias. Está interesante la charla con las jóvenes de Al-Anon. La botella, el borracho, ¡Salud! la muerte, la mano, el corazón. ¡Salud! ¡Salud! El alcoholismo no es un juego. Acércate a Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos, Sección México. Lada sin costo 800-561-3368. Mayores informes en el grupo de tu comunidad. Nuevamente ya estamos aquí de regreso con los jóvenes de Alatín, tratando de ver la problemática, lo difícil que es convivir con una persona alcohólica. Estábamos en la situación de ustedes como jóvenes y buscaron alguna salida y cómo llegaron a Alatín. Fíjense que me es grato no conocer su experiencia, que hayan andado en cosas turbias, obscuras, vicios, situaciones. Pero creo que ustedes como jóvenes hoy en los grupos de Alatín pues están en una edad de mucho peligro, ¿no? Tanto por las personas alcohólicas como parte de la sociedad. Decía Diana, hasta con eso de las redes sociales, ¿no? En ese sentido. ¿Se sintieron alguna vez frágiles, acosadas, con situaciones similares? ¿Quién quiere compartir? Adelante, Alejandra. A mí, en el lapso de la prepa e inicios de la universidad, pues sí me costó un poquito encontrar amigos, ya que todos eran muy de este rollo de vamos a salir de antro o vamos a salir a X lugar, pero pues tienes que tomar y cosas así. Yo no es porque esté peleada con el alcohol, simplemente no me fascina, solo tomo ciertas cosas y la verdad es que en ese aspecto soy un poco payasa, no me gusta ni la cerveza, ni el tequila, ni nada. Entonces, pues sí, yo muchas veces les decía, no, pues saben que yo no quiero o yo no voy, gracias por invitarme, pero gracias y no quiero. Entonces eso como que sí te da, bueno, en mi caso me pasaba que sí era como de, ay, qué aguada o ay, qué aburrida, ¿no? Y era como esta etiqueta de que la que nunca quiere salir o la que nunca la dejan. Afortunadamente, actualmente ya tengo amistades que entienden esa parte, ¿no? Que ellas salen y yo les digo, bueno, que les vaya bien y ya está, bueno, nos vemos otro día y ya, se acabó. Claro que todo eso viene con la edad y con la madurez, pero cuando... Pero la carrilla es fuerte, ¿no? Sí, claro, o sea, la presión social y más a esta edad, pues por encajar muchas veces, en mi caso no fue el alcohol, pero sí fue en otras cosas como, no sé, que estaba de moda
un artista o X cosa y ahí voy yo a escucharla nada más para encajar, ¿no? Para tener un Es que esa espacio. es la parte, ¿no? ¿Por qué se vuelve uno frágil? Es porque sientes que no cabes, porque sientes que no perteneces. Y cuando te encuentras en el grupo de amigos, es aquí encajo, ¿no? Aquí me aceptan, de aquí soy. ¿Qué nos puedes compartir, Cintia? Pues yo en mi caso, pues sí se veía mucho en mi entorno, de mis compañeros, todo eso de las fiestas, del alcohol, pero siempre me he caracterizado de identificar a las personas que sé que no me van a beneficiar. Normalmente trato... ¿Eres selectiva? Sí. Yo sí veo como Raro. que... yo sí veo que alguien no me va a traer cosas buenas, digo, no, pues aquí no. Pero no me ha ido tan mal en las amistades. Hasta eso ninguno de ellos me ha exigido hacer algo o algo por el estilo. Pero sí me he dejado llevar mucho por las cosas de redes sociales. También así como mi compañera también, si veo que algo está de moda, yo también lo hago. O, por ejemplo, un cantante, algo de TikTok, no sé. Pero si veo que algo atenta contra mi vida, no lo hago. La verdad, en eso sí, soy muy, pues, así como es selectiva. Sé lo que no está bien para mí, lo que no me va a beneficiar. Y pues hasta eso sí soy muy ¿cómo se puede decir? Como que no me dejo llevar mucho. Sí, ya. Qué bueno. Diana. Pues yo también, bueno, por ejemplo en la prepa me costó, estuve como 2 semanas sola porque no encontraba amigos y yo que a mí me da mucha como pena, vergüenza hablarles o ese tipo de cosas a los niños de ahí, no niñas. Entonces es como que me tuve que esperar a que me hablaran para... Y el primer paso. Ajá. Y de ahí pues ya estoy con mis actuales amigas, que hasta eso no son como como normalmente son en la prepa, de salir y todo ese tipo de cosas, de fiestas y eso. ¿Y vas en una prepa diferente? Bueno. Tu grupita, ¿no? Ajá, sí, porque somos 4 que, o sea, no, literalmente no van ni a fiestas, no, puros planes sanos, así. Lo que decía Alejandra, ¿no? Ajá. Como que ya entienden esas personas que no es de lo mismo. Ajá. Pero así, viendo un poquito más en todo el entorno, sí es como que he visto que si luego hasta se saltan clases para ir a tomar ese tipo de cosas. Pero pues no, yo con mi grupito es como puro plan sano, de si llegamos a salir es a la plaza, por ejemplo, o si tenemos clases libres me voy a la cafetería, a canchas, a todo ese tipo de cosas, tranquilas. Bien, es que está en la edad difícil y es en la edad que en un momento dado son más propicias a poder agarrar el alcohol o alguna otra sustancia. ¿Las 3 son de bachillerato? ¿En media superior? Yo ya en la... Tú ya vas en la UNAM. Qué bueno, felicidades. Y en esas partes se vive más que nada el desenfreno, el cotorreo, los paris, las fiestas. Hoy con tantas promociones que les dan, que los azulitos, que las gomicheladas, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero esta parte siento que les ha ayudado a estar en el grupo de Latino. En principio, porque han vivido con la enfermedad de un alcoholismo. Esto los ha ayudado a entender en el grupo de Latín que él es una persona enferma. Y que en un momento dado, bueno, pues si yo lo agarro,
me voy a enfermar igual que él. En esa parte, sí ha sido parte importante el grupo para detener esos impulsos. No porque no los veas, no porque no los conozcas, simplemente decía Cintia, no lo deseo, ¿no? ¿Qué nos pueden compartir en eso? Pues... Adelante, Alejandro. Desde mi experiencia, pues sí ha sido muy detonante para mis decisiones el grupo, debido a que, pues incluso los lemas no solo te ayudan con tu familiar alcohólico, ¿no? ¿Cómo qué lemas? En mi caso es el de suelta las riendas, el de primero lo primero también. Yo soy una persona muy desesperada, casi siempre quiero estar teniendo todo en orden, y soy muy perfeccionista, ¿no? Entonces esos lemas te ayudan bueno, a mí me ayudaron, ¿no? En mi perspectiva personal, ¿no? Como a cálmate, respira, primero haz lo primero, ¿no? O sea, empieza con algo que puedas hacer y posteriormente aviéntate a lo demás, ¿no? Es algo que me pasaba en términos académicos, que yo tendía a ser mandona en mis equipos, tendía a querer acaparar la atención de mis compañeros, decirles que vas a hacer esto y esto. También gracias al grupo aprendí a delegar, que es como muchas veces lo conocen, a saber liderar, en mi caso, un grupo de trabajo en equipo, y aprender a delegar tareas, ¿no? Es algo que también aprendes en el grupo. Y asimismo, pues también forjó gran parte de mi carácter, ¿no? Actualmente ya no soy tan retraída como antes, soy un poquito más abierta, hablo un poquito más, bueno, mucho más. Y bueno, también por lo mismo de que el grupo me ayudó a la elección de mi carrera, que es una carrera, pues, que no es para personas introvertidas, ¿no? Pero sí podemos saber qué estudias. Claro, relaciones internacionales. Ajá. Entonces, pues sí, o sea, como persona retraída, pues no iba a llegar muy lejos, no iba a tener madera para mi carrera, ¿no? Gracias pues a los grupos y a toda la ayuda profesional que he tenido, me he vuelto más abierta, me he vuelto más expresiva y he tenido mejor control también sobre mis emociones, ¿no? Porque muchas veces el miedo me paralizaba y me ponía a llorar. Entonces, sí, va muy por ahí. Qué bueno, Alejandro. Pues en mi caso me pasó igual que a mi compañera. Yo era una persona que la verdad no era muy sociable, o sea, yo era la única que no tenía amigos en mi generación de secundaria. Loraña. Pero ya hasta que entré al bachillerato dije, no, ya, tengo que conseguir amigos porque pues es una etapa muy importante, ¿no? Y al principio sí me costó trabajo, pero ahorita ya soy más abierta a conocer a más personas, ¿no? Bueno, también por lo mismo de que me podían llegar a influenciar de mala manera, también por eso me cerraba. Pero también hay que aprender como a decir, no, pues hay que establecer, aunque sea un hola y un adiós, ¿no? No a fuerzas hay que establecer un vínculo cercano con las personas. Claro que sí, he establecido vínculos con otras personas que sé que sí te identificas, ¿no? Ajá, me identifico con ellas y tienen el mismo humor, porque también puedo llegar a ser como que no muchos entiendan mi humor. ¿Eres explosiva? ¿Eres explosiva? Sí. Pero sí, afortunadamente en ese aspecto, sí he podido socializar. A Latín, claro, me ha ayudado mucho. Recuerdo que en mi primer junta, yo veía a todos bien raros, como, estos no son de, como, ¿cómo se podría decir? Como que yo no soy igual que ellos, ¿no? Pero ya soy más abierta con mis compañeros, y ya, sí me ha ayudado mucho esa herramienta de socialización. Diana. Pues yo también no era nada sociable, ya lo comentaba de lo de la prepa, que duré como 1 o 2 semanas sin amigos. Sola. Sí. Y ahorita siento que ya también mejoré un poquito en ese aspecto, porque si ya le empiezo a hablar como que a más gente o a socializar un poquito más sin el temor de qué van a decir, ¿no? Ajá, y también retomando el tema de los lemas, también uno que a mí me ha ayudado mucho es el de un día a la vez, porque yo muchas veces estaba pensando en
En el mañana. En qué iba a ser mañana o qué iba a ser después. Y no me centraba en pues lo que estaba pasando, ¿no? De lo que tenía que hacer ahorita. Y pues también me ha ayudado mucho en ese aspecto. Jóvenes, vamos a ir concluyendo este programa. Pero antes quisiera preguntarles, ¿han aprendido en el latín? ¿Cómo es, como han aprendido en el latín, cómo es su relación hoy con su familiar enfermo de alcoholismo? Y en general, ¿cómo es su relación con la familia? Ya hablamos de la sociedad, ahora vamos al núcleo familiar. Ahora voy a empezar por Diana. Sincera. Pues yo en general con mi familia siento que tengo una buena relación. Con el alcohólico es un poquito difícil, pero al final de cuentas no estamos mal. Pues sí, con mis papás sí tengo buena relación, con mis hermanos, con unos sí, con otros se me dificulta un poquito más, pero en general yo diría que tengo una buena relación con mi familia. Adelante, Cintia. Pues yo en mi núcleo familiar, pues no, yo siento que nuestra relación ha mejorado. Con mi padre no tanto, con él, como ya mencioné, con él ya no tengo ningún vínculo. Con mi mamá sí, con ella sí me llevo bien, hay veces en las que no, pero sí. ¿Con quién más? No tengo hermanos, pero sí tengo 2 primos hermanos. Con uno antes me llevaba bien, pero igual con lo mismo del alcoholismo, pues no ha sido lo mismo, ¿no? Sí nos hemos distanciado, pero con mi otra prima, sí, es más chica, pero sí, tenemos mucha comunicación. Y, por ejemplo, en las reuniones familiares, pues no somos una familia grande, no es así como la típica familia que ves normalmente, que se reúnen los tíos, que las tías, que los abuelos y así. En mi caso en particular, pues solo se le reúnen mi abuelo, mi mamá, un tío y una tía y mi primita. Y estoy feliz con eso. O sea, no siento como envidia de las demás personas que sí se reúnen así en grande con sus familias. No salgo mucho con ellos, pero o sea, sí los valoro mucho. Gracias. Alejandra. Pues en mi caso también, mi familia es pequeña, mi familia nuclear. Me llevo muy bien con todos, prácticamente con todos. Claro que tenemos problemas como todas las familias, diferencias de que recoge tus cosas, lava los trastes, cosas mucho de ese estilo. Pero a pesar de todo, creo que nos hemos mantenido muy unidos. Hemos atravesado muchas crisis de duelos y de fallecimientos y pues económicas, y nos hemos sabido mantener unidos, ¿no? Eso es algo que agradezco mucho, que pues es algo que a lo mejor no hubiera pasado si yo no hubiera puesto también de mi parte a nivel emocional, ¿no? A lo mejor yo hubiera visto este tipo de dificultades como algo sumamente, o sea, que no tiene solución, ¿no? Como desesperanzador. Actualmente, pues, me llevo muy bien con toda mi familia, los quiero mucho. Con mi familia un poco, también mi familia es muy pequeña, tengo apenas 2 tíos del lado paterno y un tío del lado materno. Y pues sí, a veces nos reunimos, pero es muy raro y normalmente nuestras reuniones son muy tranquilas, carecen de problemas causados por el alcoholismo, entonces pues sí, están ¿Tu relación con los 2 alcohólicos, el activo? Con el inactivo. Y el que no tiene. El inactivo lo adoro con todo mi corazón, él sí lo adoro muchísimo. Y pues sí, no tengo ninguna dificultad con él. Claro que a veces me peleo con él, cosa que es súper extraña porque literalmente somos uña y mugre, o sea, andamos juntos para todos lados. Y con mi alcohólico activo, con él sí es un poco más difícil porque cada vez que viene de visita, no vive en mi casa, pero viene de visita y constantemente estoy pues sí, en contacto con él. Es difícil porque
como dejarlo, como tratar de darle el avión, pero obviamente trato de interactuar con él de la manera más respetuosa y empática posible. Claro que cuando llega el punto en el que sobrepasa mi límite, prefiero pues alejarme, ¿no? Y más que nada pues darle su espacio para que pues esté en su espacio, porque a veces es incontenible. Gracias. Cintia, ¿qué mensaje les puedes dar a los jóvenes que tienen problemas de vivir con un familiar alcohólico? Yo lo que les podría decir es que no carguen con la culpa de tener un familiar alcohólico, no responsabilizarse de él, y como ya dije de este lema, soltar las riendas y entregárselas a Dios, ¿no? Es algo que yo siempre me digo cuando siento que ya no puedo más, y sí me sirve mucho. Y también algo que les recomendaría es que vinieran a Latin. La verdad sí es una herramienta que te ayuda mucho a prosperar tanto emocionalmente como con la familia, ¿no? Gracias. Alejandra, ¿puedes dar información a nuestro auditorio qué es el Latin y cómo pueden saber dónde encontrar un grupo cerca de su localidad? Claro, bueno, pues Alatín son grupos para hijos normalmente de alcohólicos o familiares con problemas de alcoholismo, ya sea amigos cercanos o familiares en sí, que pues necesiten un lugar en donde se sientan escuchados, donde se sientan entendidos, ya que pues muchas veces compartimos experiencias muy similares, entonces es muy probable que encuentres a alguien que entienda genuinamente cómo te sientes. Y bueno, en el aspecto de dónde nos pueden encontrar, tenemos una página web www.alanon.mx, en Facebook www.facebook.com/alanon.mx/, y pues los teléfonos, que es 52 08 21 70, 52 08 96 07 y 01800 52 21 1 11. Pues muchas gracias, jóvenes de Latin. Ha sido un placer tenerlos aquí en el programa, agradeciendo su participación. Nuestro agradecimiento a Luis González, director de Urbana Radio, la radio de todos, por permitir y ceder este espacio para poder charlar sobre temas de alcoholismo. A ustedes, amable público que nos escucha, decirle que de los temas expuestos en este programa, queremos pedirle su participación por medio de preguntas y o comentarios que puedan enviar durante la transmisión del programa, a los que responderemos con mucho gusto. Y recuerden, los esperamos la próxima semana en tu programa, charlando sobre alcoholismo. Gracias. Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo 800 561 3368. Esto es Urbana Radio, la radio de todos.